Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra de la siguiente manera: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queje contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Oremos. Padre, qué gran agradecidos estamos con su gran amor y misericordia para con nosotros. En esta hora, Padre, pedimos de su ayuda, que por medio de su Espíritu Santo, Señor, que tu palabra pueda ser implantada en nuestros corazones conforme a la necesidad que podamos traer, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, hemos cometido en este día, sea de palabra, acción, pensamiento. Sin duda lo hemos hecho, Señor, y hoy nos acercamos a ese trono de gracia para pedir el perdón de ellos. En los méritos de Cristo, oramos. Amén. Sabemos que Pablo, de los versículos que acabamos de leer, pero más aún del versículo 5 al 17, es la antesala para lo que él más adelante va a comenzar a enseñar. Por ejemplo, del 18 en adelante empieza a hablar lo que es el tema de la familia. Y en esta hora me gustaría enfocarme en los versículos 12 y 13, donde se nos enseña a ser misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes y también a ser perdonadores. Aunque Pablo le escribe a la iglesia en general, ya que hemos estado hablando del tema de la familia por las últimas semanas, quiero que veamos cómo esta enseñanza se aplica en el círculo familiar, ya sea con nuestro esposo, esposa, hijos o hermanos. Dios nos llama a vivir estas virtudes en casa, donde muchas veces surgen problemas y diferencias, y mi deseo hoy es animarlos a poner en práctica estas virtudes para que nuestras familias puedan reflejar el amor de Cristo. Estos versículos que examinaremos hoy, Pablo da un mandato a cuál debe ser el comportamiento de todos aquellos que han sido vestidos con una nueva identidad en Cristo. Y como hijos de Dios debemos de practicar todas estas virtudes de las cuales vamos a hablar en esta hora. Ponga sus ojos rápidamente en la primera frase. Pablo dice a su audiencia: vestíos pues. La vestimenta en algunas culturas es muy importante. En algunas de ellas la manera de vestir habla mucho de la persona. En la cultura donde Pablo escribió la epístola a los Colosenses, la vestimenta tenía un significado profundo y muy variado. Por ejemplo, en la sociedad romana, que era la dominante en esa región durante el tiempo de Pablo, tenía una fuerte tradición de vestimenta que reflejaba un estatus social, identidad cultural y valores religiosos. En nuestro texto, Pablo usa una metáfora para ilustrar la transformación espiritual del creyente. Así como una persona se quita ropas viejas para ponerse algo nuevo, los creyentes deben de abandonar sus actitudes pecaminosas y vestirse con estas virtudes como nueva identidad en Cristo. Ahora debemos de saber que nosotros jamás hubiésemos podido vestirnos de esas virtudes si no hubiese sido por la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y como sabemos esto, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:1, creo que ese texto lo conocemos bastante bien, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese mismo capítulo, pero versículo 3 dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por esta razón el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Colosas a que vivan esa realidad de la que ya son en Cristo. Y esa misma exhortación, amada iglesia, también es para nosotros. Si nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo, entonces nuestro deber es comportarnos de una manera
diferente a la manera que antes vivíamos o a la manera en la cual el mundo se está comportando. Habiendo recibido una nueva naturaleza por medio de la obra redentora del Señor, se les llama a su tiempo a la audiencia de Pablo, pero también a nosotros a vivir de acuerdo con esa identidad transformada, dejando atrás las obras de la vieja vida y manifestando ahora las virtudes del carácter de Cristo. Pablo da 3 grandiosas verdades de la posición que ellos tienen en Cristo. Él dice ahora que fueron despojados de una nueva naturaleza, vístanse ahora como tal, como creyentes, como nuevas criaturas. Lo significativo es que cada una de estas palabras, escogidos de Dios, santos y amados, pertenecían en su origen al pueblo judío, al pueblo escogido, la nación consagrada y los amados de Dios. Pablo, el hebreo de Hebreos, toma 3 verdades preciosas que habían sido posesión exclusiva únicamente al pueblo de Israel, pero que ahora también la aplicaba a los gentiles. La primera de ellas es escogido por Dios, la segunda santificados en Cristo y la tercera amados por el Padre. Pablo les habla de las verdades que se encuentran a lo largo de las Escrituras y él les dice que ellos han sido escogidos, por lo cual miremos la primera verdad que el apóstol Pablo le dice a su audiencia aquí. Él les dice que ellos han sido escogidos por Dios. Ustedes son cristianos, dice Pablo, pero no fue a base de una decisión que haya nacido de ustedes. O sea, una persona no se hace cristiana por decisión propia. Pablo escribió en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. En cambio, los creyentes son creyentes porque han sido escogidos por Dios. Y esto es grandioso, hermanos, que Dios nos haya escogido a pesar de lo que nosotros éramos. Quizás tú tengas amigos de tu infancia o quizás en este momento, muy amigos tuyos, pero que su vida sigue igual, sin Cristo, viviendo en los placeres de este mundo, viviendo en pecado, pero en la gracia de Dios, Él te ha escogido a ti. Hermanos, esto es una gran bendición, de que el Señor te haya apartado para Él. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que Dios los escogió antes de que existiera todo lo que hoy se ve, antes del mar, antes del cielo, del firmamento, antes de todo eso, el Señor ya nos había escogido. ¿Recuerdan cómo Pablo también le daba gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica? Porque él reconocía que la fe de ellos era una evidencia de esta elección divina. Miremos por un momento lo que Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2:11, que dice, yo se lo leo si gustan, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios escogió lo más vil y menospreciado, la escoria de este mundo. En otras palabras, Dios en su gracia nos escogió a cada uno de nosotros, sin ningún mérito humano. Éramos lo peor de lo peor, pero Dios es grande en misericordia. Gracias a la elección de Dios, los creyentes ahora somos santos y llamados. Tenemos que recordar, hermano, que la palabra santo significa separado o apartado. Esto nos dice que como creyentes debemos de vivir de una manera diferente como viven los que no son creyentes. Debemos ser diferentes del mundo. Cuando los creyentes no actuamos de esa forma, corrompemos el propósito del llamado por lo cual el Señor nos ha salvado, de que somos apartados para Cristo. Pero la segunda verdad también bien gloriosa es que somos santificados en Cristo. Pablo le dice, ustedes ya son santos. Recuerdan lo que Pablo ya les había dicho anteriormente en el capítulo 1:21, que dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles
delante de Él. Este recordatorio, amada iglesia, es fundamental. Tú tienes que recordar siempre tu posición en Cristo. Esa posición en Cristo nos debe de frenar a vivir conforme vive el mundo. Tú debes de saber que eres apartado, que eres santo para el Señor. Y que Él nos ha reconciliado por medio de la obra redentora de Cristo y hemos sido transformados. Esa reconciliación no solo nos otorga nueva posición delante de Dios, sino que también nos lleva a vivir de una manera conforme a esta nueva realidad. ¿Cuál? Que tú y yo somos santos. El ser humano dice amar, pero el amor que muestra es a medias. Muchas veces amamos a las personas que nos caen bien, o personas que tienen ciertas cosas que nos agradan, o por lo que nos pueden ofrecer, pero Dios nos amó aún cuando solo había pecado en nosotros. Es lo que Pablo dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En vista de esos privilegios, Pablo exhorta a los hermanos de Colosas que se vistan de una manera práctica como escogidos, como santos y también como amados. Cuando Pablo llama a su audiencia que son amados, no es solo un término cariñoso, más bien él quiere decir que el amor de Dios hacia su pueblo no depende de méritos humanos, sino que ese amor es eterno, inmerecido y perfecto. Pablo en su carta a los Romanos le dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que Dios manifestó su amor de la manera más sublime al entregar a su propio Hijo para morir a la cruz. Allí en el madero, Cristo cargó el peso de nuestro pecado y sufrió la condena que nos correspondía con el único propósito de salvarte a ti y salvarme a mí. Qué gran amor para con nosotros. Por lo tanto, la cruz se convierte en el mayor testimonio de un amor perfecto, eterno y sacrificial. Un amor que no se limita a palabras, sino que se expresó en el acto supremo de redención. Otro ejemplo glorioso lo podemos encontrar en 1 de Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan dice que el amor verdadero no nace en nosotros, si te das cuenta. El amor no nace en nosotros, sino que tiene su origen en Él. Dios tomó la iniciativa, nos amó primero y ese amor se manifestó en la entrega de su Hijo como propiciación, es decir, como sacrificio que satisface la justicia divina y quita la culpa de nuestros pecados. Qué grande amor, hermanos, tenemos de parte de nuestro amado Señor. Pongan sus ojos, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Después de que Pablo les dice a su audiencia de su posición en Cristo, ahora les dice cómo deben de reflejarlo en su vida diaria. La primera virtud que podemos mirar aquí es entrañable misericordia. Y se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo humano, corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Se utilizaba a menudo en el Nuevo Testamento para hablar en sentido figurado del lugar en el cual resisten las emociones. ¿Recuerdan el encuentro que tuvo José con sus hermanos en Egipto? Génesis 43:30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró. Eso quiere decir la palabra entrañable, algo que nace, que está aquí en el corazón, en nuestro vientre, perdón. La palabra misericordia significa piedad, simpatía o compasión. En otras palabras, vístanse de una compasión profunda, así como Jesús lo dijo en Mateo 9:35, que dice, recorría Jesús todas las ciudades y la aldea, y al ver las multitudes tuvo
compasión de ellas. El creyente debe de poner por práctica la misericordia, debemos de ser misericordiosos los unos y los otros. Yo te podría preguntar en esta hora, hermano, ¿qué tan misericordioso eres tú con tu hermano, con tu hermana, incluso en la misma familia? La palabra benignidad que sigue a continuación es muy relacionada con la misericordia y se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza toda dureza, así como Jesús lo escribe en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos ser benignos y misericordiosos, no solo con quienes nos tratan bien, sino también con aquellos que no lo hacen. Jesús, nuestro gran ejemplo, mostró dignidad, incluso con los ingratos y malos. Él siempre fue misericordioso en gran manera. La siguiente virtud que miramos en nuestra lista que el apóstol Pablo da es la humildad. La humildad no busca exaltarse a sí mismo, sino valorar a los demás por encima de uno mismo. Cuando cada miembro de la iglesia estima a los demás como superiores a sí mismo, sin duda, se forma una hermandad más sincera y de amor los unos a los otros. Tal como la carta a los Filipenses, que más adelante en nuestra serie lo miraremos, Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La siguiente virtud es mansedumbre. La mansedumbre que Pablo menciona a continuación no es una debilidad o cobardía, no se trata de ceder ante cualquier dificultad, sino un carácter controlado y paciente frente a los problemas. Esa mansedumbre solo viene por los frutos del Espíritu, según Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Templanza, contra tales cosas no hay ley. La Escritura afirma también que Moisés fue el hombre más manso de todo aquel tiempo. Pablo dice, pongan en práctica estas virtudes en su caminada a diario. Otra virtud que estamos mirando aquí es la siguiente, la paciencia. Un creyente que practica la paciencia demuestra dominio propio y mansedumbre en sus relaciones. No se irrita con facilidad ni responde con enojo desmedido ante las fallas o debilidades de los demás. La paciencia, amados, es la virtud que nos permite soportar con amor las imperfecciones ajenas, recordando que también nosotros somos objetos de la paciencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia tan fácilmente? Quizás con nuestros hijos, vas manejando y el semáforo se pone en rojo cuando tú quieras que se pusiera en verde y no sucede, o se te para un carro enfrente cuando tú llevas prisa, y son maneras prácticas, hermano, de decirlo. Pero ¿qué tan paciente eres en tu diario caminar? William Barclay escribe, es el espíritu que nunca pierde la paciencia contra su prójimo. Esta actitud no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual, pues refleja el carácter de Cristo, quien soportó con amor a sus discípulos y aún a sus enemigos, mostrándonos el camino a seguir. La paciencia fue también una cualidad del carácter de Jesús. Si no fuera por la paciencia del Padre, nadie hubiera alcanzado salvación, según 2 de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué tan pacientes somos, hermanos? Ahora, todas las virtudes que el apóstol Pablo dio a la iglesia en Colosas, que deberían de revestirse con misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, no solo tienen relevancia ante las relaciones en la iglesia, sino también resultan sumamente oportunas y aplicables dentro del círculo familiar. El hogar, al ser el primer espacio de convivencia, es también donde más se ponen a prueba estas virtudes.
En el matrimonio, en la relación entre padres e hijos o entre hermanos, es donde más se debe de practicar la paciencia, la humildad, el perdón, pues son las bases que sostienen la unidad y un amor verdadero. Una familia que se reviste de estas virtudes no solo experimenta paz y armonía, sino que también se convierte en un testimonio vivo del carácter de Cristo. Pero en el versículo siguiente el apóstol nos muestra cómo todas esas virtudes que acabamos de mirar no deben quedar como simples virtudes teóricas o solo un conocimiento, sino que han de expresarse de manera práctica y visible en nuestra convivencia diaria. Tú puedes decir, bueno, es que ya lo sé, ya sé cómo comportarme, cómo debo hacerlo. El asunto es que a veces, aún sabiendo, no lo practicamos, no lo llevamos a cabo. Miramos el versículo 13, pongan sus ojos ahí. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La realidad, amados hermanos, es que no existe una familia perfecta, porque no hay personas perfectas. Pero imaginen por un momento una casa donde nunca se piden disculpas, donde los rencores se guardan en silencio, los malentendidos se van acumulando y los corazones a raíz de todo esto se empiezan a endurecer. ¿Cómo sería vivir en esa casa? Sería un lugar frío, tenso y muy doloroso. La falta de perdón ha derrumbado el éxito de numerosas empresas, pues la arrogancia de sus empleados al cometer errores les impide reconocerlos y aceptar la culpa, y su orgullo les dificulta llegar a un acuerdo. Esto es lamentable, pero ¿saben? Aún más triste y doloroso es que la falta de perdón ha sido causa de la destrucción de familias enteras, de matrimonios rotos y de relaciones quebrantadas entre padres e hijos. El rencor no solo separa a las personas, sino que también hiere profundamente el corazón. El conflicto puede llegar a ser inevitable, pero la pregunta no es si tendremos desacuerdos y heridas, sino más bien es cómo las manejamos cuando lleguen a nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando llegan esos desacuerdos o esos conflictos como familia? Ahora, con todo esto en mente, en este último versículo aprenderemos que el perdón es la clave para mantener una familia unida. Y aquí es donde entraremos enfocados entonces en el tema que se ha venido llevando semanas atrás de la familia. En los estudios pasados ya hemos aprendido por medio de nuestro pastor Melvin sobre cuál debe ser el comportamiento de las esposas, los esposos, los hijos y los padres. Pero en este versículo la Escritura nos enseñará sobre cuál debe ser nuestro comportamiento cuando surjan conflictos dentro de la familia. El apóstol Pablo comienza a decir la solución para alcanzar una vida plena dentro del círculo familiar, lejos de presentar métodos humanos, lejos de enviarlos al psicólogo. Él nos conduce a los principios eternos del Evangelio, recordándonos que la transformación en el hogar no proviene de la mera voluntad propia, sino de una vida vestida de Cristo. Es en la práctica diaria de las virtudes cristianas que acabamos de ver, como la misericordia, la paciencia, la humildad, el perdón y sobre todo el amor, donde se halla la clave para construir relaciones sanas y reflejar en la familia el carácter mismo de Dios. Pablo dice, soportándoos unos a otros. Esta palabra de soportándoos en el griego tiene la idea de resistencia, de soporte, puesto que todos llevamos aún en nuestra naturaleza un remanente de pecado. Es inevitable que enfrentemos situaciones que ponen a prueba nuestro carácter y nuestra fe. En el ámbito familiar, ya sea en el matrimonio, en la crianza de los hijos, a menudo nos encontramos al borde de la desesperación, presionados por las circunstancias que pueden superar nuestras fuerzas. Yo no sé si te ha pasado.
quizás con la crianza de tus hijos, quizás con tu esposa, con tu esposo. Los desacuerdos, las tensiones y las cargas diarias pueden llevarnos al límite. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de fragilidad donde debemos de confiar en la gracia de Dios para poder resistir, soportándoos unos a otros. Pablo exhortó a los creyentes de la iglesia de Efesios a que con toda humildad y mansedumbre se soportaran los unos a los otros. Por ejemplo, Efesios 4:2 dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquel creyente que ha sido revestido de este nuevo ropaje espiritual, conformado por misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia y perdón, estará siempre, escucha hermano, estará siempre dispuesto a soportar con amor y respeto a su esposo, esposa, a sus hijos o a sus padres. Siempre está a la disposición, no forzadamente, sino voluntariamente, porque él ha sido revestido de una nueva naturaleza. En otras palabras, para los esposos, esposas, hijos o padres, el soportarnos unos a otros no debe ser un trabajo difícil. No debe ser un trabajo difícil. Esta disposición no surge de la fuerza humana, sino de la obra transformadora de Cristo en nuestros corazones. Mis amados, la pregunta que debemos hacernos en profundidad y honesta es esta: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros como miembros de una familia a soportarnos mutuamente, a perdonarnos y a practicar la paciencia aún cuando las circunstancias nos pongan a prueba? Y si no te ha pasado o no estás en el momento ahorita de tensión en un asunto familiar, te va a llegar tarde que temprano. Y la respuesta es, o la pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a actuar ante estas circunstancias? La vida familiar no es fácil, pero cuando nuestra identidad está firmemente arraigada en Cristo, estas virtudes se manifiestan de manera constante, fortaleciendo la unidad, la paz y el amor en nuestro hogar. ¿Quieres fortalecer tu relación en familia? El primer principio es que debes soportar uno a otro con amor. Después Pablo continúa con esta frase: si alguno tuviere queja contra otro. Pablo reconoce que dentro del círculo familiar surgirán momentos de fricción, malentendidos o heridas que provocarán quejas legítimas. En ese contexto que el apóstol Pablo nos llama no a guardar resentimientos, sino a responder con paciencia y perdón. En otras palabras, la exhortación es profundamente práctica porque sabe que las quejas y las ofensas son parte de nuestra convivencia diaria. Entonces, amados hermanos, el perdón es fundamental. Uno de los problemas que más ha quebrantado las relaciones entre la humanidad es precisamente esta, la falta de perdón. El ser humano perdona de labios para afuera. El ser humano perdona, pero sabes, no olvida. Guarda la ofensa para después, en cualquier oportunidad, poder sacarla o para poder vengarse de lo que alguna vez le hicieron. Existen momentos en los que como familia enfrentamos conflictos intensos que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra fe. Sin embargo, en medio de esas tensiones, la Escritura nos invita a levantar la mirada hacia el ejemplo supremo y glorioso de Cristo. Él, siendo ofendido, no respondió con resentimiento; siendo herido, ofreció perdón y en lugar de abandonar a los suyos, los amó hasta el fin. ¡Qué ejemplo de nuestro amado Señor! Por eso la única manera de preservar la unidad y el amor en el círculo familiar y aún en la iglesia
es, obedeciendo este mandato, soportarnos y perdonarnos en medio de las inevitables quejas y conflictos. Va a suceder tarde que temprano. Por esta razón Pablo pone más alto el estándar del perdón. Y él dice, hermanos, fíjense qué glorioso, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto sería muy bueno, hermanos, que cuando hubiera aflicción dentro de la familia y que batallaras para poder otorgar el perdón, recordaras estas palabras de Pablo, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si lo haces personal de la manera que Cristo te perdonó, tú también debes de hacerlo. Tú también debes de hacerlo. Dice John MacArthur, y cito, la única manera en que el creyente se parece más a Cristo es cuando perdona. Qué hermoso es esto, hermano. La única manera en cuando como creyentes nos parecemos más a Cristo es cuando perdonamos. No hay nada que nos haga más parecidos a nuestro Señor Jesucristo que cuando perdonamos de corazón y nunca más nos acordamos de las ofensas. Cristo perdonó nuestros pecados y nunca más se acordó de ellos, como miramos en el Antiguo Testamento. Él recuerda al pueblo de Israel su amor en Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermano, el Señor nos perdona y olvida. Y olvida. ¿Quiénes somos nosotros para decir labios te perdono y aún estar guardando el resentimiento en el corazón? O quizá la oportunidad y diciendo, después va la mía. No, hermanos. Cuando eso empieza a nacer en tu corazón, estas palabras deben de estar presentes en tu mente, en tu corazón. Así como Cristo me perdonó, yo también debo perdonar a los demás. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, Él pidió al Padre por sus transgresores y dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando seguía el ejemplo de Cristo, cuando ser lapidado hasta la muerte, dijo en Hechos 7:60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, si nos pusiéramos a un estándar o a un nivel simplemente de Esteban, cuando te hieren, cuando te lastiman, cuando hablan de ti, cuando murmuran de ti, ¿cuál es tu reacción? Dijeras en tu corazón, Padre, no le tomes en cuenta lo que le está murmurando de mí. No escuches lo que él está diciendo de mí, perdónalo. ¿Cuál es tu respuesta ante esto? ¿O dices como los discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los destruya? No, hermanos, debemos de tener ese pensamiento que hubo en Cristo. Perdonar y olvidar. Jesús rogaba al Padre por perdón a sus transgresores. Esteban oraba al Padre otorgando el perdón a aquellos que lo apedreaban. ¿Qué haces tú, amado hermano, cuando alguien te ofende? En consecuencia, cuando un creyente manifiesta estas virtudes en su relación con su prójimo, y esto conlleva a todos, incluyendo a la esposa, esposo, hijos e iglesia, entonces podemos decir que se han o que nos hemos vestido de Cristo. Pablo nos recuerda que el perdón no es opcional, sino esencial para la vida en unidad y sobre todo en el círculo familiar. Cada hogar enfrenta conflictos, malentendidos y heridas, porque todos llevamos aún la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, como creyentes estamos llamados a soportarnos y perdonarnos unos a otros, tal como Cristo lo hizo con nosotros. El perdón en la familia no solo restaura las relaciones rotas, sino que también fortalece los lazos entre padres, hijos, esposos y hermanos, creciendo
en un ambiente de paz, amor y unidad. Practicar el perdón diario significa dejar de lado el orgullo, la venganza, el resentimiento y reemplazarlos con misericordia, paciencia y un amor sacrificial. Por lo tanto, cada familia cristiana se convierte en un reflejo vivo del carácter de Cristo, el lugar donde las ofensas se perdonan, los corazones se restauran y el amor gobierna cada relación. Solo así el hogar se transforma en un espacio donde la gracia de Dios se experimenta y se transmite de generación en generación. Hermano o hermana, tal vez en tu corazón aún guarda algún recuerdo de algún evento que te causó daño, alguna palabra, una acción que te hirió, y quizás no ayer o antier, quizás esta herida tú la llevas durante años, con algún familiar, con algún amigo, lo cual te hirió en tu corazón profundamente. Pero la palabra de Dios te invita en esta hora a traer ese suceso ante Él y permitir que su gracia te guíe hacia el perdón. Quizás también haya alguien a quien debas acercarte y con toda humildad pedir perdón por tus propios errores o palabras que pudieron herirte. Quizás tenga que acercarte de esta hora a tu esposo, a tu esposa, a tus padres o quizás a tus hijos y pedirles perdón. Recuerda la exhortación de hoy: soportándoos unos a otros. Recuerda que aquella persona que te ofendió, te hirió, no es perfecto como tú tampoco lo eres. Y aún con esas imperfecciones, el Señor en su gracia te perdona, y lo grandioso de esto, que jamás Él se acuerda de tus pecados. John Owen escribió, y cito: perdonar es la prueba del amor verdadero. Si no perdonas, demuestras que no has comprendido la profundidad de la misericordia de Dios hacia ti. Nuevamente, perdonar es la prueba del amor verdadero. Si no perdonas, demuestras que no has comprendido la profundidad de la misericordia de Dios hacia ti. Medita, hermano, si hay alguien a cual tú debas de ir y pedir perdón, acércate. Quizás nos gusten más que nos pidan perdón por el ego y el pecado que tenemos en nuestros corazones. Quizás lo más difícil es ir y pedir perdón. Pero en esta hora, hermanos, si algo tienes que hacer y te acuerdas de algún suceso y tienes la posibilidad de acercarte con un corazón humilde, hazlo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, porque aún, Señor, en nuestra imperfección, Padre, tú nos perdonas. Somos imperfectos a cada momento. No amamos con el mismo amor, Padre, con que tú nos amas, y te pedimos perdón. Y aún así, Padre Celestial, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos bendices. Por eso hoy, si hubiese aquí algún hermano que tenga que aclarar alguna situación, Padre, que tú le ayudes y le des esa valentía, Señor. Ponga su humildad en su corazón para poder ir y pedir perdón. Recordando, Señor, que tú nos has perdonado primero. Gracias por este tiempo, Señor, y prepare nuestros corazones para el día domingo, Señor, que podamos venir gozosos, contentos y agradecidos a exaltar su santo y hermoso nombre en tu día domingo. Gracias, y oramos en los méritos de Cristo. Amén.